Claudia Lacouture es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombiamericana AmCham, es la presidenta de la Alianza de Asociaciones y Gremios de Colombia y fue ministra de Comercio, Industria y Turismo de nuestro país. Doctora Lacouture, me da mucho gusto tenerla, bienvenida. Muchas gracias, Vanessa, el gusto es mío. Un saludo muy especial para todos los que nos están oyendo y pues por supuesto a todo el equipo de ustedes. Esto que estamos viendo, estas decisiones del presidente, del gobierno, de la superintendencia, que en realidad es del gobierno, de liquidar una EPS un día, al otro día la otra EPS, todo el mundo está hoy con el corazón no inquieto, sin saber qué va a pasar, y lo que dice Queralt en su comunicado, que termina cambiando las reglas de juego de Colombia, ¿qué tan real es? ¿Qué tan así es? Pues lo primero es que el mensaje que ha dado el gobierno no es de liquidación, sino de intervención administrativa. Y ojalá se mantenga en ese proceso. Realmente cuando uno mira las razones por las cuales se hace ese proceso de intervención, quedan muchas preguntas y dudas sobre la capacidad para mantener el servicio y la calidad del mismo servicio para los pacientes. Pero al mismo tiempo es las razones sobre las cuales se hacen, pues al final son razones que de una u otra forma, si bien hay que mejorar, el sistema de salud está funcionando o estaba funcionando en Colombia. La cobertura era amplia, eficiente y había calidad en la atención médica. Entonces, sí preocupa que dentro de esta intervención administrativa no se tengan los sustentos claros para que se haya hecho, pero más allá de eso, Vanessa, es importante recalcar que Colombia, dentro de las variables para lograr atraer inversión y mantener la inversión, la certidumbre es la principal variable. Y hoy en día estamos haciendo un listado de acciones que están generando incertidumbre y eso puede llevar a que el país vuelva a épocas donde era muy difícil atraer la inversión que es tan necesaria para el desarrollo económico y el crecimiento del país. Vemos lo que ha pasado con las empresas de salud, pero hay otros sectores donde uno puede ver alarmas semejantes. Lo que pasa, por ejemplo, con infraestructura, lo que ha pasado con esos contratos de concesión, algunas señales de que el gobierno no estaría dispuesto a seguir o por lo menos a terminar esos contratos de la forma como fueron pactados. Hay otras alarmas. Totalmente. Y tenemos que decir que Colombia tiene desde antes de este gobierno, desde la pandemia, viene teniendo tiempos de grandes desafíos. Sin embargo, en cuanto a la certidumbre que genera confianza, pues no se había dado hasta este momento tantas inquietudes por diferentes razones. Y lo menciona muy bien, no es solamente la intervención a EPS Sanitas y a la nueva EPS, sino también son los proyectos de ley que de una u otra forma no permiten establecer un proceso a largo plazo de una estrategia que les permita tener la claridad de cómo van a ser los resultados. Y por eso resalto tanto la importancia de la certidumbre, porque esa incertidumbre, ¿qué la está nutriendo? La está nutriendo esas reformas o esa incertidumbre legal o política, proyectos de ley, pero no son las únicas variables. También está la inseguridad. Acordémonos que Colombia hoy en día presenta un incremento de la inseguridad que genera preocupación también en el desarrollo económico porque se aumentan las extorsiones, las posibilidades de traslado de logística se está viendo dificultada por las diferentes huelgas y paros que se presentan. La incertidumbre política y las propuestas, por ejemplo, de la constituyente no ayudan porque enrarecen el ambiente. Las políticas poco amigables, las declaraciones frente al sector privado, la inestabilidad jurídica, como el caso de lo que se está presentando en las intervenciones, la desaceleración económica. Entonces tenemos varias variables que están sumando a esa incertidumbre y que están generando, pues por supuesto, un proceso que limita la confianza y en ese sentido, pues limita los procesos de inversión, reinversión y mantenimiento de la inversión. Ahora, con esa radiografía que usted nos hace, doctora Lacouture, ahora el llamado al gobierno, ¿cuál debería ser? Porque estamos hablando de inestabilidad, de incertidumbre y poniendo en riesgo la inversión extranjera del país. Hay un tema importante y es que, independientemente de estas variables, Colombia todavía tiene grandes oportunidades.
y Colombia ha demostrado que a pesar de coyunturas difíciles, las inversiones de largo plazo han sido rentables. Esperamos que esta connotación se mantenga. Y también tenemos que decirlo, comparado con otros países, Colombia tiene sus dificultades grandes, pero en el vecindario es considerado igual o connotaciones con mayores preocupaciones. Hay que lograr diseñar y qué se puede hacer de acuerdo a su pregunta. Yo creo que aquí tenemos que lograr que se pueda tener mensajes responsables, pasar de los anuncios generales a los anuncios concretos basados en cosas que puedan pasar y no que vayan a suceder de manera que generen confianza. Hay un tema importante también y es el proceso de tener una ejecución eficiente del presupuesto y que se tenga austeridad, ejecutar un plan de reactivación urgente en compañía con el sector privado y focalizado en eliminar la incertidumbre. Al mismo tiempo hay que fortalecer la agenda con las regiones. Definitivamente Colombia no es un país que se pueda manejar única y exclusivamente desde Bogotá. Hay trabajos importantes que hacer desde las regiones que también hacen una injerencia a ese proceso de certidumbre y confianza. Hay que ejecutar acciones focalizando que permita llevar a la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo con los gobiernos locales. El plan de choque público-privado para algunos sectores es indispensable y no da mucha más espera. También podemos decir que recuperar la inversión privada pasa por aquellos sectores donde Colombia tiene unos beneficios y unas oportunidades importantes, no solo para generar ingresos para el país, sino también para poder hacer ese proceso de transición, como es el tema del sector minero-energético, el sector petrolero, el sector de infraestructura. Ahí hay que seguir trabajando y hay que recuperar esa inversión. ¿Hay todavía posibilidades de acercamiento entre el sector privado y el gobierno? Porque uno ve, por ejemplo, lo que pasó hace poco con Nutresa, con otras empresas y posibilidades de llegar a acuerdos, de hacer incluso inversiones conjuntas, lo que ha pasado con agricultura. ¿Todavía hay posibilidades de acercamiento, de concertación? Siempre va a haber, y en ese sentido es porque las empresas están en Colombia no a corto plazo, sino a largo plazo. Las empresas superan los tiempos de los gobiernos y en ese sentido le están apostando es al país y están apostando a la generación de empleo y están apostando es a la generación de soluciones para un bienestar para los colombianos y por lo tanto siempre va a estar por encima esos objetivos que el corto plazo. Sin embargo, parte del ejercicio es la generación de confianza. Y la generación de confianza pasa por el cumplimiento de las propuestas y el cumplimiento de las acciones que se comprometa cada una de las partes en desarrollar. Y en ese proceso hay que comenzar a trabajar para lograr hacer acciones conjuntas en beneficio del crecimiento y el bienestar de todos los colombianos. Pero en un mundo en el que hay tantas noticias, doctora Lacutur, donde pasa Ucrania, está pasando Israel, las elecciones en Estados Unidos, Biden, Trump, bueno, tiene uno acá a Milei en Argentina, el mismo Boric, es decir, el mundo pasa de todo, un montón de cosas, lo que está ocurriendo en Haití en este momento, las elecciones en Panamá, etcétera. ¿Realmente a los inversionistas les interesa lo que ocurre por allá en un país que se llama Colombia, donde hay un presidente con un cuento de unas EPS que de golpe, si les queda difícil a tanta gente entenderlo aquí adentro, desde afuera, ¿de verdad interesa? Por supuesto que sí, Vanessa, porque dentro del contexto de la atracción de inversión siempre va a haber acciones y oportunidades para los inversionistas que están buscando desarrollar esas inversiones. Las inversiones y las reacciones de las mismas hay que tenerlas en cuenta de acuerdo al nivel de inversión, el tipo de inversionista y los sectores, que va a determinar la tolerancia al riesgo y su estrategia a largo plazo. Y por supuesto, dentro de todo este conjunto, siempre Colombia ha sido un país que presenta oportunidades y todavía las tiene. Dentro de eso, pues hay oportunidades que están relacionadas con las apuestas de riesgo, con las apuestas también de temáticas hoy en día, por ejemplo, en el tema minero energético. La CEPAL ha mencionado que los sectores más activos para el 2023 y 2024 son el sector de petróleo y minería para la atracción de inversión. Colombia tiene unas oportunidades, por eso insistimos de la Cámara Colomboamericana que hay una oportunidad para reactivar esa atracción de oportunidad en estos sectores mientras se hace una transición energética. Sí, definitivamente. Sin embargo, también hay que decir que dentro de ese proceso
cada una de las acciones que generen incertidumbre, pues van a llevar a que Colombia tenga menos variables para poder competir. Y lo hemos visto en diferentes ámbitos, y no hablo solamente de petróleo. Por ejemplo, tenemos casos de sector de telecomunicaciones donde Colombia estaba compitiendo con Costa Rica y definitivamente Costa Rica nos ganó, y hoy en día esa apuesta tiene 14.000 empleos en Costa Rica que han podido ser para Colombia. Entonces, sí hay oportunidades. El tema es cómo construimos esa estrategia que genere certidumbre y confianza y que permita que Colombia pues siga generando la atracción. Ay, doctora Lacouture, creo que vamos a seguir hablando, muchas incertidumbres y preocupaciones. Es un momento de una convulsión nacional muy fuerte. Creo que pues el presidente está tomando unas decisiones muy autoritarias, muy distantes de la separación de los poderes, además, porque pues las reformas tienen que pasar por el legislativo, no por la decisión mera presidencial, y todo eso nos deja a todos con mucha preocupación. Le agradezco estar aquí con nosotros. Y definitivamente, Vanessa, hay mucha incertidumbre, pero también hay cosas que también tenemos que seguir trabajando y seguir desarrollando. Hay unos procesos que definitivamente del sector privado se pueden hacer. No perder las oportunidades de atraer inversión también pasa por una acción conjunta entre alcaldías, gobernaciones y sector privado. No perder las oportunidades de exportación pasa por un esfuerzo desde el sector privado para poder trabajarlo. Lo podemos hacer y hay mucho trabajo que se puede desarrollar, porque definitivamente lo que tenemos que construir es que Colombia no pierda ese proceso de crecimiento.